inténtalo. Ah. Por favor, Javier, ¿quieres junto con Alejandro descubrir la maqueta de la falla infantil de Gallano para las próximas fallas del 2013? Vamos ahí, la tenemos ahí. Oye María, pues ha funcionado. Y gracias a que te han hecho caso, vemos parte del trabajo que está realizando Javier. Pero creo que nuestros amigos del público, sobre todo los del final, querrán ver todo el boceto completo. Así que vamos a pedirles a Javier y Alejandro que nos muestren ese boceto que tanto esperamos admirar. Por favor, cuando queráis. A ver si vas a tirar la maqueta. Ay, 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 cuidado, cuidado, Javier. Javier, es precioso el boceto y conociendo tu trayectoria sabemos que vas a mejorar todavía más esa maravillosa idea que acabamos de descubrir. Pero no estaría de más que nos explicases un poquito cada parte de tu trabajo. Por supuesto. Buenas tardes a todo el mundo que ha venido esta tarde aquí a conocer los proyectos de Gallano. Quisiera en primer lugar por dar las gracias a la comisión por la confianza que ha depositado en mí para poder ir a la sección especial, volver, ¿no? Que para mí es un reto volver a la sección especial. Y bueno, también quiero dar la enhorabuena a Sergio por la gran falla que va a realizar en el momento mayor. Y bueno, como podéis observar, que el vídeo yo creo que lo ha dicho fantásticamente, va de clásicos de la literatura infantil, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en un mundo de mucho internet, de muchísima tecnología. Y bueno, pues para que los niños revivan lo que vivimos muchos de nosotros en la infancia y de que los libros también existen. Entonces, pues cada escena cuenta un cuento de los más clásicos que con ellos nos hemos educado muchísimos de los niños que ahora somos mayores. Entonces, bueno, espero que la falla guste. Otro año me haré una chuleta con Macho Sergio, que está muy bien, eso me lo apunto. Y nada, de nuevo, muchas gracias.